¿Has sentido que justo cuando estabas más cerca de alcanzar eso que tanto anhelabas, de repente todo empezó a ir mal? Como si una tormenta se desatara sobre tu vida y lo que parecía un camino recto hacia la promesa se transformara en oscuridad, confusión y lucha. Tal vez oraste con fe, esperaste con paciencia, confiaste en el tiempo de Dios, pero ahora estás cansado, agotado, preguntándote, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto justo ahora, cuando más creí en ti? Respira hondo y escucha lo que voy a decirte con todo mi corazón. No estás en el lugar equivocado, estás en el lugar exacto donde Dios está formando algo eterno dentro de ti. Porque antes de darte la promesa, Dios permite la tormenta. ¿Y si te dijera que cada lágrima que has derramado en medio de tu proceso no ha sido ignorada? ¿Y si te dijera que la tormenta que estás enfrentando no es un castigo, sino una preparación? ¿Y si te revelara que muchas veces, antes de la bendición, viene la prueba no para destruirte, sino para fortalecerte y purificar tu corazón para que puedas sostener lo que Dios quiere entregarte? La Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron grandes tormentas justo antes de recibir su promesa. José fue traicionado y encarcelado antes de ser exaltado. David fue perseguido antes de ser coronado. Y Jesús mismo enfrentó el Getsemaní antes de la resurrección. Dios no improvisa. Él forja, talla, purifica. Él prepara. En este video voy a revelarte el porqué espiritual detrás de esa tormenta que estás enfrentando. Vamos a descubrir juntos cómo Dios utiliza los momentos más difíciles para alinear tu carácter con tu destino, para quitar lo que no te sirve y para llevarte más profundo en tu fe. Entenderás que esa tormenta que tanto te duele puede ser el paso final antes de la victoria que tanto esperaste. Pero antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe ahora en los comentarios esta frase profética: mi promesa está en camino. Cuando escribes esto, estás activando tu fe, estás declarando en lo espiritual que no te rendirás y estás uniendo tu voz a esta comunidad que camina confiando en Dios. Al hacerlo, estarás también bendiciendo a otros, porque cuando comentas y le das me gusta a este video, YouTube lo comparte con más personas. Y tú te conviertes en un mensajero de luz, un instrumento de Dios en esta plataforma. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Aquí encontrarás palabra viva, alimento para tu alma y respuestas que vienen directamente del corazón de Dios. Activa la campanita para que cada vez que subamos una nueva enseñanza, tú seas uno de los primeros en recibirla. No te estás suscribiendo a un canal más, te estás conectando a una fuente de fe, de verdad y de poder espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video puede ser la llave que estabas esperando para abrir la puerta de tu bendición. Vamos a caminar juntos en medio de la tormenta, hasta ver salir el sol de la promesa. Porque si hoy estás en medio del caos, te aseguro algo, la calma que viene después será divina. ¿Estás listo? Entonces abre tu corazón, deja que la presencia de Dios te envuelva y prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede sanar tu alma, fortalecer tu fe y renovar tu esperanza. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo está bien, cuando nuestras oraciones reciben respuestas rápidas, cuando sentimos paz, cuando los caminos se abren, cuando los milagros parecen llover del cielo. Pero, ¿y cuándo no? ¿Qué pasa cuando oramos con todo el corazón y parece que el cielo guarda silencio? ¿Qué pasa cuando esperábamos bendición y en cambio llegó lucha? Cuando en vez de claridad vino confusión, cuando en lugar de victoria apareció la tormenta. Muchos de los que están viendo este video ahora mismo se sienten así, cansados, agotados, heridos, orando con lágrimas, sin entender por qué todo se complica justo cuando parecía que algo bueno iba a suceder. ¿Te suena familiar?
Has sentido que diste pasos de fe, que obedeciste la voz de Dios, que confiaste más que nunca. Y justo después de eso, perdiste algo, un trabajo, una relación, un sueño, o tal vez lo que perdiste fue algo que no se ve, tu esperanza, tu ánimo, tus fuerzas. Y empiezan a surgir las preguntas internas que duelen más que cualquier circunstancia. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Por qué Él permitió que esto sucediera justo ahora? Y es ahí donde empieza la batalla invisible, porque no se trata solo de lo que perdiste afuera, sino de lo que se mueve dentro de ti, la confusión, la tristeza, el enojo, la frustración con Dios. De repente, te ves en medio de una tormenta emocional, espiritual y mental. Te cuesta orar, te cuesta creer, te cuesta confiar, y sin darte cuenta, tu corazón empieza a endurecerse, y eso, amado oyente, es más peligroso que cualquier tormenta externa, porque un corazón endurecido ya no escucha, ya no recibe, ya no espera, y es ahí donde el enemigo quiere llevarte. Pero escúchame bien, no es coincidencia que estés escuchando este mensaje hoy. Dios te está recordando algo poderoso. La tormenta no significa abandono, la tormenta no significa rechazo, la tormenta no significa olvido. A veces significa exactamente lo contrario, preparación. En la tormenta Dios no está lejos. En la tormenta, Dios está trabajando cosas en lo profundo de tu carácter, purificando tus intenciones, cortando lo que no puedes llevar contigo a la próxima temporada, sacando a la luz heridas ocultas que necesitan ser sanadas para que la bendición no te destruya cuando llegue. ¿Sabes por qué muchas personas reciben una bendición y luego la pierden? Porque no estaban listas para sostenerla. Porque no permitieron que Dios hiciera el trabajo interno antes de entregarle lo externo. Y eso es lo que Dios quiere evitar contigo. Él no quiere solo darte algo, Él quiere transformarte para que puedas administrarlo con sabiduría, gratitud y madurez. Por eso, muchas veces, la tormenta llega antes de la promesa, no para detenerte, no para castigarte, sino para formarte, para que cuando la bendición llegue, porque llegará, tú estés listo, listo por dentro, firme en tu fe, sanado por dentro, con una raíz profunda en Cristo que no se quebrará cuando soplen los vientos. Y mientras el enemigo quiere que veas la tormenta como el fin, Dios quiere que la veas como el principio de algo nuevo. No como el cierre de tus sueños, sino como la construcción de tus alas. Porque sí, aunque ahora estés en tierra, muy pronto volarás más alto de lo que imaginaste. Pero primero, necesitas entender que esta tormenta tiene propósito. Y si te mantienes firme, si no sueltas tu fe, si permaneces aunque sea con lágrimas, verás cómo todo esto tiene sentido más adelante. ¿Quieres saber qué dice la Biblia sobre esto? ¿Quieres descubrir cómo incluso los grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron tormentas antes de recibir su promesa? Entonces quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a entrar a la palabra y encontrar juntos las respuestas que tu alma está buscando. Cuando hablamos de tormentas, pruebas y desiertos, no estamos hablando de una excepción. Estamos hablando del camino común de todo hijo e hija de Dios antes de ver cumplidas las promesas. Es parte del proceso divino. Y para entenderlo mejor, tenemos que ir a la fuente de sabiduría que nos guía y fortalece, la palabra de Dios. Quiero que escuches atentamente este versículo de Deuteronomio 8:2, que dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Este versículo no solo es poderoso, es revelador. ¿Te das cuenta? Dios no se olvidó del pueblo en el desierto. Él los llevó por ese camino. Él los guió por ese proceso.
Él permitió la aflicción, no para destruirlos, sino para revelar lo que había en su corazón y prepararlos para la tierra prometida. Y lo mismo está haciendo contigo. Hay una verdad espiritual muy fuerte aquí. Dios no nos entrega promesas cuando lo pedimos, sino cuando estamos listos. Y el proceso que estás viviendo ahora mismo, ese momento de sequía, esa pérdida inesperada, ese silencio doloroso, no es castigo, es examen, es purificación, es formación. ¿Quieres más evidencia? Mira lo que vivió José, uno de los grandes soñadores de la Biblia. Dios le dio una promesa en forma de sueño, lo haría gobernador, lo levantaría por encima de muchos. Pero antes de llegar al palacio, ¿sabes dónde estuvo? En una cisterna, en una caravana de esclavos, en la casa de Potifar siendo acusado falsamente, en una prisión oscura, por años. Podríamos preguntarnos, ¿dónde estaba Dios? La respuesta es clara en Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios no lo abandonó. Dios estaba con él en la cisterna, en la prisión, en el olvido, porque cada etapa era parte de la preparación. Si José hubiera recibido la promesa antes de estar listo, no habría tenido el carácter ni la sabiduría para sostenerla. La tormenta no fue una pausa en el plan de Dios, fue parte del plan. Y lo mismo ocurrió con David, ungido como rey por el profeta Samuel, siendo apenas un joven pastor. ¿Y qué pasó después? Perseguido por Saúl, viviendo como fugitivo en cuevas, sintiéndose abandonado y traicionado. Años enteros de incertidumbre antes de ver la corona en su cabeza. Pero Dios no estaba en silencio. Dios estaba moldeando el corazón de un pastor para que pudiera gobernar como un rey según su voluntad. Y no olvidemos a Jesús. El Hijo de Dios, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue probado por el diablo durante 40 días. ¿Te das cuenta? Antes de bendecir, Dios permite la tormenta, incluso con su propio Hijo. ¿Por qué? Porque es en la tormenta donde aprendemos dependencia, humildad, obediencia. Y es ahí donde se rompe el orgullo, la autosuficiencia, la idolatría, el ego. Dios no te está castigando, te está refinando. Así como el oro es purificado en el fuego, así tu fe está siendo fortalecida ahora mismo. 1 Pedro 1, 6, 7 lo confirma con estas palabras. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecedero, el cual, aunque refinado por fuego se prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Este no es el final. Es el proceso. La tormenta no significa que Dios se fue, significa que está cerca y trabajando en lo que más importa, tu corazón. Y si te mantienes firme, si no sueltas su mano, la promesa llegará. Pero tú no serás el mismo que empezó esta prueba. Serás una nueva versión, más fuerte, más sabio, más alineado con su voluntad. En el próximo bloque vamos a hablar de algo crucial. ¿Quién realmente se beneficia cuando estás débil, dudando y queriendo rendirte? Prepárate, porque vamos a exponer cómo actúa el enemigo en medio de tus tormentas y cómo puedes resistir con la verdad de Dios en tu mente y en tu corazón. Cuando estás en la tormenta, el enemigo no guarda silencio. Él susurra. Él acusa, él miente, y lo hace porque sabe que estás a punto de recibir algo grande. Satanás no ataca terreno vacío. Él no desperdicia sus fuerzas en personas que no tienen propósito. Sus ataques son más intensos cuando estás cerca de una promesa, cuando estás en medio de un proceso que puede llevarte a otro nivel de fe y propósito. Por eso,
Cuando Dios permite una tormenta, el enemigo siempre intenta aprovechar ese terreno de confusión, cansancio o dolor emocional para sembrar mentiras destructivas. Y si no estás atento, podrías creer que esas mentiras son pensamientos tuyos, cuando en realidad son dardos encendidos del adversario. Mira lo que dice Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son esos dardos? Pensamientos como estos. Dios te olvidó. Esto no tiene sentido. Tu oración no fue escuchada. Si Dios realmente te amara, esto no estaría pasando. Ya esperaste demasiado. Nada va a cambiar. ¿Te resultan familiares? Estas mentiras son veneno espiritual, diseñadas para hacerte soltar la mano de Dios justo antes de que llegue tu bendición. Porque el enemigo sabe que, si logras atravesar la tormenta, tu fe será más fuerte, tu testimonio más poderoso y tu relación con Dios más íntima que nunca. El enemigo no puede impedir que Dios te bendiga, pero sí puede intentar que tú mismo abandones el proceso, que tires la toalla, que dejes de orar, que comiences a desconfiar. Por eso, su estrategia más peligrosa es usar la tormenta como disfraz para sembrar desesperanza. Cuando estás en un proceso de espera, como el de José en la prisión o el de David huyendo de Saúl, el enemigo usará el tiempo como un arma. Te hará pensar que si Dios no ha actuado ya, es porque no va a hacerlo. Pero no te equivoques. El enemigo es astuto, pero no es eterno, no es omnisciente, no es todopoderoso, es un mentiroso. Y Jesús lo dejó claro en Juan 8:44, cuando dijo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando entiendes esto, puedes resistir sus ataques, puedes identificar sus tácticas, y lo más importante, puedes levantar tu escudo de fe y declarar, no me voy a rendir. Esta tormenta no es el final, es la prueba de que viene una promesa. Hay otro detalle importante que necesitas reconocer. El enemigo no solo ataca con pensamientos, también utiliza personas, circunstancias repetitivas y hasta puertas cerradas para tratar de convencerte de que estás estancado o fuera del propósito. Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios permite la tormenta, pero nunca te deja solo en ella. En cambio, el enemigo quiere que pienses que estás abandonado, que tus oraciones no suben al cielo y que todo este proceso es una pérdida de tiempo. Por eso es crucial que durante la tormenta aprendas a identificar la voz de Dios y distinguirla de la voz del enemigo. La voz de Dios corrige, pero también consuela. La voz de Dios desafía, pero también guía. La voz de Dios te muestra el propósito detrás del dolor. La del enemigo solo alimenta el miedo, el orgullo y la confusión. En tu tormenta, si sientes paz en medio del caos, es Dios. Si sientes culpa sin salida, desesperación o presión para tomar decisiones impulsivas, probablemente es una trampa del enemigo. ¿Quieres saber cómo vencerlo? Sigue conmigo, porque en el próximo bloque vamos a hablar de las estrategias bíblicas más poderosas que Dios nos dejó para resistir en medio de la tormenta, vencer el desánimo y mantenernos firmes hasta recibir la promesa. ¿Listo para descubrir cómo pelear con las armas correctas? Cuando el viento sopla con fuerza y las olas parecen querer hundirnos, la reacción más natural del ser humano es pedirle a Dios que detenga la tormenta. Queremos que se acabe el dolor, que se cierre el ciclo, que llegue la promesa. Pero, ¿y si Dios no quiere detener la tormenta todavía? ¿Y si su propósito no es que huyas del proceso, sino que aprendas a caminar sobre las aguas mientras el viento sigue soplando? La Biblia no esconde las tormentas, las reconoce, las expone y sobre todo nos da instrucciones claras para superarlas.
Vamos a ver qué dice Dios cuando nos encontramos en medio de una prueba que parece interminable. 1. Fija tus ojos en Él, no en la tormenta. Uno de los pasajes más poderosos se encuentra en Mateo 14, 29, 31, cuando Pedro camina sobre el agua hacia Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. Pedro estaba caminando sobre el milagro, pero cayó cuando quitó los ojos de Jesús y los puso en la tormenta. Ahí está una de las claves más poderosas para tu vida espiritual. No permitas que la tormenta se vuelva más grande que aquel que camina sobre ella. Tu enfoque determina tu fortaleza. No es negar la realidad. Es decidir que tu mirada estará anclada en quien tiene poder sobre el mar. 2. Cree que Dios está en la tormenta, no fuera de ella. En Éxodo 14, 13, 14, cuando el pueblo de Israel se encuentra atrapado entre el mar y el ejército egipcio, Moisés declara algo que todavía resuena como un trueno espiritual. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios no siempre quita los obstáculos, pero sí promete actuar en medio de ellos. No pienses que la tormenta es ausencia de Dios. Muchas veces es la evidencia de que Él está trabajando profundamente en tu carácter y en tu fe. 3. Ora con perseverancia, no con desesperación. El apóstol Pablo, que vivió naufragios, prisiones y persecuciones, escribió en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La constancia en la oración no solo cambia las circunstancias, te transforma a ti. Dios no quiere que ores para informarle lo que está mal. Él ya lo sabe. Quiere que ores para que tu fe se alimente, tu espíritu se fortalezca y tu perspectiva se alinee con el cielo. La tormenta no es solo una pausa en tu historia, es una plataforma para tu crecimiento. 4. Confía en que todo proceso con Dios tiene un propósito. Mira lo que declara 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo es una promesa escondida en la tormenta. Después del sufrimiento viene el establecimiento. Después de la lucha viene la afirmación. Después de la espera viene la bendición. Pero no antes. Dios permite la tormenta antes de la promesa porque sabe lo que necesitas desarrollar en ese proceso. Tal vez no es la respuesta que querías, pero es la que tu alma necesita. 5. Aférrate a las promesas, no a las emociones. Tu alma puede estar agotada, tu corazón herido, tus emociones al límite, pero la palabra de Dios permanece firme. Cuando todo tiemble a tu alrededor, proclama lo que dice el Salmo 46, 1 o 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. La solución no es esperar que todo se calme para tener paz, es recibir la paz de Cristo en medio del caos. Recuerda, Jesús no prometió una vida sin tormentas. Él prometió estar contigo dentro de ellas, y eso lo cambia todo. En el próximo bloque vas a escuchar un ejemplo práctico de cómo Dios usó la tormenta para llevar a una persona directo al cumplimiento de su promesa. Una historia que podría parecer la tuya. Te contaré ahora una historia que no solo ilustra este principio bíblico, sino que ha tocado miles de corazones a lo largo de los siglos. Una historia de fe, lucha, lágrimas y gloria. Imagina a un joven con grandes sueños, corazón noble y obediente, lleno de esperanza por el futuro. No se rebelaba, no se quejaba, no buscaba caminos fáciles. Pero un día, sin hacer nada malo, su mundo se vino abajo. Fue traicionado,
vendido como esclavo por sus propios hermanos, arrojado a tierras desconocidas, acusado injustamente y encerrado en una prisión. Ese joven se llamaba José, hijo de Jacob. Y si había alguien que parecía merecer una vida de abundancia desde el principio, era él. Pero Dios tenía otros planes. Antes de darle la promesa, permitió la tormenta. La promesa, un sueño dado por Dios. Todo comenzó con un sueño. Dios le mostró a José, a través de visiones, que un día él sería exaltado, que su familia se inclinaría ante él y que su destino no era la oscuridad, sino el gobierno, la influencia y la provisión para multitudes. Pero Dios no le mostró el camino. No le dijo: serás traicionado, vendido, olvidado, humillado, y entonces después de muchos años cumpliré lo que prometí. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Dios nos da la visión de la promesa, pero nos oculta la tormenta porque si nos la revelara antes, podríamos huir del proceso. La tormenta, injusticia, silencio y espera. José fue vendido como esclavo a Egipto. Allí sirvió en la casa de Potifar con integridad. Era fiel, confiable, diligente. Parecía que su situación mejoraba, hasta que fue falsamente acusado por la esposa de Potifar, y sin derecho a defensa, fue arrojado a una prisión. ¿Dónde estaba Dios? En la mente de muchos, ese sería el fin de la historia, pero en el cielo apenas estaba comenzando. Dios no había abandonado a José, lo estaba formando en la tormenta, preparando su carácter, su humildad, su discernimiento, porque la promesa no podía llegar a un muchacho, debía llegar a un hombre forjado en el fuego de la prueba. El momento divino, de la prisión al palacio, años después, en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, José fue llamado por el faraón para interpretar un sueño. Un don que Dios había depositado en él y que se había agudizado en medio del sufrimiento. Después de una sola conversación, pasó de ser un prisionero olvidado a primer ministro de Egipto. No solo fue restaurado, fue multiplicado. No solo fue exaltado, fue usado como instrumento para salvar naciones enteras. Pero no habría llegado a ese lugar si no hubiera pasado por la tormenta. Aplicación práctica a tu vida. Tal vez tú también recibiste un sueño, una promesa, una palabra profética, una visión clara del futuro que Dios tiene para ti, pero en vez de acercarte, pareciera que todo te ha alejado. Te sientes atrapado en injusticias, pruebas, procesos largos, y hasta te has preguntado si Dios se olvidó. No, amado hijo, hija del Altísimo. Dios no te ha olvidado. Dios te está formando. Cada lágrima que has derramado es parte del aceite que será derramado sobre tu cabeza cuando llegue el día de tu promoción. Cada golpe que has resistido ha sido un cincel que ha esculpido tu carácter para soportar el peso de la promesa. José no se convirtió en líder por su don, se convirtió por su proceso. Y tú tampoco llegarás por tus talentos, tus emociones o tu lógica. Llegarás por tu obediencia en la tormenta. Una promesa también para ti. La historia de José no está en la Biblia solo como historia, está como modelo espiritual para recordarnos que lo que estás viviendo ahora no es el final. Si estás en una prisión de circunstancias, Dios la está usando como puente. Si fuiste traicionado, Dios usará esa herida para sanarte y convertirte en sanador de otros. Si te sientes olvidado, Dios está preparando el escenario para llamarte al frente cuando nadie lo espere. Porque antes de darte la promesa, Dios permite la tormenta, pero nunca sin propósito, nunca sin redención, nunca sin victoria. En el próximo bloque, te compartiré herramientas espirituales prácticas que puedes comenzar a aplicar hoy mismo para atravesar tu propia tormenta como lo hizo José, con fe, dignidad y esperanza en lo invisible. Respira hondo, porque el viaje aún no ha terminado. Cuando estamos en medio de la tormenta, lo primero que suele tambalear no es el entorno, es el corazón.
Los pensamientos se vuelven más oscuros, la esperanza más escasa, y el enemigo aprovecha ese espacio para sembrar miedo, ansiedad, orgullo y desconfianza. Por eso, más que nunca, necesitamos herramientas espirituales que nos mantengan firmes mientras Dios trabaja en silencio. Aquí no hablaremos de fórmulas mágicas, sino de disciplinas sagradas, de prácticas profundas que han sostenido a los hombres y mujeres de Dios desde los tiempos bíblicos hasta hoy. Herramientas que te ayudarán a resistir el proceso y a prepararte para recibir la promesa sin que ésta te destruya. 1. Oración intencional. No solo hables, escucha. Muchas veces oramos como quien lanza gritos al cielo esperando respuestas inmediatas. Pero en las tormentas, Dios suele hablar en susurros. La oración no es solo para que tú hables con Dios, sino para que tu espíritu aprenda a escuchar su voz. Haz de tu oración un espacio íntimo, profundo y sincero. No temas decirle a Dios cómo te sientes, pero no olvides hacer silencio también. A veces, la mayor respuesta de Dios es su presencia. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3-2. Meditación bíblica. Deja que la palabra te hable a ti. No se trata solo de leer versículos como una rutina. Se trata de dejar que la palabra te lea a ti, que revele lo que hay en tu interior, que confronte tus pensamientos, que traiga consuelo a tu alma. Escoge un versículo cada día, léelo en voz alta, escríbelo, repítelo. Pregúntate, ¿qué me quiere decir Dios hoy a través de esto? El Espíritu Santo usa la palabra como espada para cortar lo que no viene de Él y edificar lo que sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105:3. Ayuno. Silenciar la carne para escuchar al Espíritu en la tormenta. Nuestras emociones suelen gritar muy fuerte. El ayuno no es para convencer a Dios, sino para alinear tu espíritu con su voluntad. Es un acto de humildad, de dependencia, de silencio interior. No tiene que ser un ayuno extremo, puede ser de alimentos, de redes sociales, de entretenimiento. Lo importante es apartar tiempo para enfocarte en lo eterno. A través del ayuno, Dios te fortalece desde adentro y prepara tu corazón para recibir su instrucción. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, 17, 18, 4. Alabanza en medio de la tormenta. Uno de los actos más poderosos de fe es adorar a Dios en medio del dolor. No cuando la promesa llega, sino cuando todavía estás esperando, cuando las lágrimas siguen cayendo, pero decides levantar las manos. La alabanza tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual, desarma al enemigo, fortalece tu espíritu y atrae la presencia de Dios. No necesitas un templo ni un músico, solo un corazón dispuesto a decir, aunque no vea, confío, aunque no entienda, te exalto. Ofrece a Dios sacrificio de alabanza y paga tus votos al Altísimo. Salmo 50, 14, 5. Comunidad de fe. No te aísles. Una de las estrategias más sutiles del enemigo es aislarte. Hacerte pensar que estás solo, que nadie entendería lo que estás viviendo. Pero esa es una mentira. Busca apoyo en una comunidad de fe. Comparte con hermanos y hermanas en Cristo. Permite que otros oren por ti. A veces, Dios envía respuestas a través de personas y otras veces te usa a ti para animar a otros, mientras tú mismo estás siendo procesado. Mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Mesis, Eclesiastés 4, 9, 10. Respira hondo por un momento. Ahora, piensa en todo lo que has superado hasta aquí. ¿De verdad crees que Dios te trajo tan lejos para dejarte ahora? No estás solo, no estás sola. Estás en medio de un proceso divino. Y si esta palabra llegó hasta ti hoy, es porque Dios te está hablando directamente. Por eso, quiero invitarte a que dejes un comentario diciendo,
Estoy siendo preparado por Dios. Hazlo como una declaración profética. Es tu acto de fe. Es tu respuesta al cielo. Además, si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque cuando tú te unes a esta comunidad, no solo recibes palabra, te conviertes en un mensajero de Dios. Y cada vez que compartes o das me gusta, ayudas a que este mensaje llegue a corazones que hoy están al borde de rendirse. ¿Estás listo para ir más profundo? En el próximo bloque te compartiré un testimonio poderoso que muestra cómo después de la tormenta, Dios sí cumple su promesa. A veces lo que más necesitamos no es otro consejo, sino una historia, una voz humana que diga, yo también pasé por eso, y salí del otro lado con más fe, más amor y más propósito. Los testimonios tienen un poder especial. Nos recuerdan que Dios no solo actuó en la Biblia, sino que sigue actuando hoy, que su fidelidad no es un recuerdo lejano, sino una promesa viva. Hoy quiero compartirte dos historias, una real, vivida muy de cerca, y otra de las páginas de la Biblia. Ambas reflejan cómo, antes de la promesa vino la tormenta, pero después de la tormenta vino la gloria. Testimonio actual. La historia de Daniela. Daniela es una mujer de fe, madre soltera, trabajadora, servidora en su iglesia. Durante años oró con lágrimas por una estabilidad financiera. Luchaba con deudas, con trabajos temporales, con el miedo constante de no poder mantener a sus hijos. Oraba todas las noches. Señor, abre una puerta. Dame esa promesa que me has mostrado. Pero en vez de la respuesta, lo que llegó fue una tormenta más fuerte. La despidieron, su hijo enfermó y tuvo que mudarse de urgencia. Daniela confesó que hubo noches donde gritaba al cielo pensando, ¿así me responde Dios? ¿Esto es confiar en su promesa? Pero fue en esa tormenta donde Dios comenzó a tratar su corazón. Descubrió que estaba aferrada a su autosuficiencia, a su miedo al fracaso, a su necesidad de controlar todo. En esa temporada comenzó a ayunar, a leer los salmos como nunca antes, a orar ya no solo por bendición, sino por transformación. Y entonces, sin buscarlo, apareció una oportunidad. Una empresa familiar, pequeña, pero con valores cristianos, la contrató. Hoy, 3 años después, Daniela no solo está estable económicamente, es directora de proyectos, lidera un grupo de oración dentro de su trabajo y da testimonio en su comunidad. Y cada vez que alguien le pregunta cómo lo logró, ella no dice, tuve suerte. Ella dice, primero vino la tormenta, pero después Dios cumplió lo que me prometió, y hoy entiendo que la tormenta fue mi preparación. Testimonio bíblico. José, el soñador que fue quebrado. La historia de José, el hijo de Jacob, es una de las más poderosas de toda la Escritura. Dios le dio sueños proféticos, promesas de grandeza. Pero antes de llegar al palacio, José fue vendido, esclavizado, humillado, acusado injustamente y encarcelado. Imagina la tormenta emocional que vivió. Traición familiar, injusticia legal, años olvidado en una cárcel egipcia. ¿Cuántas veces José debió haber pensado, Señor, ¿dónde están esos sueños? ¿Dónde está la promesa? Pero Dios no se había olvidado. Estaba formando el carácter de un líder, no solo preparando un trono. Y cuando llegó el momento, José no solo gobernó Egipto, sino que salvó a su familia y a todo un pueblo de la hambruna. La tormenta no fue una interrupción. Fue el entrenamiento divino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Tanto en la historia de Daniela como en la de José, vemos una misma verdad. La tormenta no es el final del camino, es parte del proceso sagrado. Y si tú estás escuchando esto ahora, es porque tal vez tú también estás en medio de esa tormenta. Pero quiero que sepas algo con todo mi corazón. Dios no te está castigando, te está preparando. La promesa no ha sido cancelada,
Solo está siendo fortalecida por el fuego del proceso. No huyas de la tormenta, no la maldigas, aprende de ella, camina con fe. Y como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si esta palabra tocó tu corazón, deja en los comentarios la frase, Señor, confío en tu proceso. Porque cuando escribes eso, estás declarando que no serás derrotado por la tormenta, sino que saldrás más fuerte y más cerca del propósito de Dios. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque no estás aquí por casualidad. Dios quiere seguir hablándote, guiándote y fortaleciéndote. Y cada vez que compartes este mensaje, te conviertes en un canal de bendición para alguien más que hoy necesita esperanza. Listo para el siguiente paso. En el próximo bloque vamos a hacer un llamado poderoso para que tomes acción en tu fe. Si has llegado hasta aquí, no es por coincidencia. Dios está hablándote. Lo que estás escuchando no es solo un mensaje, es un llamado a responder, un llamado a decidir qué vas a hacer con esta tormenta que estás viviendo. ¿La vas a resistir con quejas y dudas? ¿O vas a caminar a través de ella con los ojos puestos en la promesa que Él ya preparó para ti? Este es el momento de actuar, no solo de escuchar. Muchos creyentes pasan años orando por una respuesta, pero cuando llega el proceso, lo confunden con castigo y abandonan. Pero tú no. Tú estás aquí porque eres parte de un remanente que no huye del proceso, sino que lo honra. Y por eso, hoy quiero invitarte a que tomes una decisión de fe, un compromiso con Dios. Aquí y ahora no tienes que tenerlo todo resuelto para caminar con Dios. Tampoco necesitas entender cada parte del proceso. Lo que necesitas es fe, y la fe se activa cuando tú decides creer, aún con lágrimas en los ojos. Si estás atravesando una tormenta, si sientes que la promesa está tardando o que todo se ha puesto más oscuro justo antes de tu milagro, este es tu momento. Este es tu espacio sagrado con Dios. Haz de este video un altar, un punto de encuentro entre tu dolor y su propósito, entre tu debilidad y su fortaleza, entre tu espera y su promesa. Deja tu declaración de fe en los comentarios. Quiero que tomes un momento y escribas con toda sinceridad, Señor, caminaré contigo en la tormenta. No lo escribas por escribir. Escríbelo como un acto espiritual, como si estuvieras firmando una promesa con Dios, porque cuando lo haces, estás diciendo, aunque no entienda, confiaré. Aunque duela, no soltaré tu mano. Aunque tarde, esperaré con esperanza. Aunque todo tiemble, me mantendré firme en ti. Cada comentario, cada palabra escrita con fe, es como una oración que sube al cielo. Y créeme, Dios lee los corazones y responderá al tuyo. Comparte esta palabra con alguien que necesite esperanza. Estoy seguro de que conoces a alguien que está en su propia tormenta. Tal vez un amigo, una hermana, un compañero de trabajo, tu mamá, tu hijo, alguien que está al borde de rendirse. No guardes esta palabra solo para ti. Compártela. Envíala por WhatsApp, públicala en tus redes, mándala a esa persona que sabes que necesita una voz de Dios ahora mismo. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para traer luz en medio de la oscuridad de otro. ¿Te das cuenta de lo especial que es eso? Suscríbete y activa la campanita. Si este mensaje resonó contigo, te invito a hacer algo más. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. ¿Sabes por qué? Porque este canal no es solo contenido, es un ministerio, una comunidad de fe, un refugio para el alma. Y cuando te unes, no solo recibes, sino que también das. Cada nuevo suscriptor es una antorcha más que se enciende en este mundo. Y tú puedes ser esa luz. Además, cuando te suscribes, YouTube te avisa cada vez que subimos una nueva palabra de Dios. Y si tú estás en proceso, necesitas seguir siendo alimentado con verdad, con promesas, con dirección divina. No camines solo, camina con esta comunidad. Y ahora,
Respira, respira profundo. Haz silencio en tu mente. Deja que el Espíritu Santo te ministre con esta palabra. Permite que la música de fondo no sea solo una melodía, sino el eco de la presencia de Dios tocando tu corazón. La tormenta no te va a hundir, te va a elevar. La promesa no fue cancelada, solo está esperando el momento perfecto, y tú estás siendo preparado con amor, con propósito, con intención divina. En el próximo y último bloque vamos a cerrar este mensaje con una bendición poderosa que sellará lo que Dios ha sembrado en tu corazón. No te vayas. Ahora que hemos recorrido este camino juntos, quiero que tomes un momento y respires profundamente. Hazlo como si al inhalar recogieras todo lo que has aprendido hoy, y al exhalar soltaras la angustia, la impaciencia, la frustración y el miedo que te han acompañado en medio de la tormenta, porque esta no ha sido una tormenta cualquiera, es una tormenta con propósito, un proceso orquestado por Dios no para destruirte, sino para prepararte para la grandeza que viene. Si alguna vez pensaste que estabas siendo castigado, abandonado, o que Dios estaba en silencio, hoy has visto la verdad. Dios nunca dejó de trabajar. Él estaba moviendo piezas invisibles, fortaleciendo tu carácter, enseñándote a depender solo de Él. Él estaba quitando de tu vida lo que no podías llevar contigo a la tierra prometida. Estaba limpiando tu corazón para que cuando llegara la promesa, no la confundieras con el destino, sino con el medio para glorificarlo aún más. Recuerda esto. La Biblia nos muestra una y otra vez que antes de la bendición viene la preparación. José fue traicionado por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por hombres, pero no por Dios. Solo después de esa tormenta fue elevado al palacio. Moisés huyó al desierto por 40 años antes de guiar a un pueblo entero hacia la libertad. En ese silencio, Dios lo formó como líder. Jesús mismo, antes de resucitar, pasó por la cruz. Y en medio de ese dolor cumplió el propósito más glorioso de todos, salvarnos. Entonces, ¿cómo no vas tú también a pasar por un proceso sagrado antes de recibir lo que tanto has pedido? La tormenta no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Hoy, Dios te ha mostrado que lo que parecía un castigo era una escuela, que lo que parecía un atraso era un terreno fértil donde Él sembró fe, resistencia, humildad y esperanza. Tú no eres víctima de la tormenta. Eres el testigo de un milagro en proceso. Cada lágrima sembrada en este tiempo, cada noche en que te sentiste solo, cada día en que pensaste que todo estaba perdido, Dios lo ha visto, lo ha contado y lo ha usado para prepararte. La promesa viene, pero no viene a cualquier corazón. Viene a uno maduro, fuerte, rendido y lleno de fe. Y ese corazón es el tuyo. Bendición final. Quiero orar por ti ahora, por cada persona que ha llegado hasta aquí con el corazón abierto. Amado Dios, te doy gracias por cada hijo tuyo que ha escuchado este mensaje con humildad. Gracias por no dejarlos solos en la tormenta. Gracias por preparar su alma antes de entregarles la promesa. Fortalece sus pasos, renueva su fe y recuérdales cada día que lo que has prometido, tú lo cumplirás. Que no se desanimen en medio del proceso, que no se aparten de ti cuando llegue la bendición, y que nunca olviden que fuiste tú quien los sostuvo cuando todo parecía perdido. Declaro en el nombre de Jesús que su promesa viene y que será más grande, más hermosa y más gloriosa de lo que jamás imaginaron. Amén. Nos vemos en el próximo video, donde Dios tiene preparada otra palabra poderosa para tu vida. No te lo pierdas, porque puede ser la clave que necesitas para dar el siguiente paso en fe. Mientras tanto, mantente firme. Dios no ha terminado contigo, solo está comenzando, y lo mejor está
Antes de terminar este video, quiero agradecerte sinceramente por acompañarnos y compartir este momento de fe y reflexión. Espero que este mensaje haya traído paz a tu corazón y te haya recordado que nunca estás solo. Aunque estés pasando por momentos difíciles, no pierdas la esperanza. Dios conoce tus luchas, escucha tus oraciones y continúa obrando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Confía en su tiempo y recuerda que cada nuevo día es una oportunidad para fortalecer tu fe, agradecer sus bendiciones y compartir amor con los demás. Si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza. También puedes dejar tu reflexión o petición de oración en los comentarios, dar me gusta y suscribirte al canal. Gracias por acompañarnos. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu hogar, y que llene tu corazón de paz, fortaleza y esperanza. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Amén. Está por llegar. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos muy pronto.